Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Pérez y en este video tutorial vamos a ver un escenario, vamos a revisar un escenario que muchas veces se da cuando necesitas hacer un deploy de tu aplicación Android con una base de datos poblada. ¿Ok? Tenemos varias opciones, como por ejemplo, apenas nos conectemos desde nuestra aplicación, o sea, apenas abramos nuestra aplicación, nos conectamos para recuperar los datos desde una fuente de datos externa, por ejemplo un servicio RESTful. Pero también puede ser que necesites liberar la aplicación y que no tenga acceso a, puede ser que no tenga acceso a internet y quieres que de inmediato se sincronice con algún archivo local, por ejemplo, sacar los datos de un archivo local y cargarlos a una base de datos, ¿ok? Cargarlos a la base de datos del equipo. El escenario es en donde tú no puedes hacer deploy, ¿ok? Con la base de datos ya poblada. Entonces lo que vamos a hacer de manera sencilla es leer un archivo y al inicio de la aplicación vamos a revisar si existen datos en la base de datos y si no existen lo cargamos desde el archivo, ¿ok? Entonces primero vamos a, voy a ir acá a crear la carpeta. Ok, en recursos, new, voy a decir un nuevo directorio y acá voy a escribir raw. Ok, ahí se crea la carpeta raw y lo que voy a hacer acá es crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, registros.txt. De esa manera de inmediato sabe de qué tipo de archivo es. ¿Ok? Ahí está registros. Miren, yo voy a cargar unos datos que tengo acá. Estos datos que tengo acá los creé con estas aplicaciones que hay en internet, ¿no? Para crear datos de prueba. ¿Ok? En donde supuestamente aquí tengo un nombre de persona, un país y después un correo electrónico. ¿Ok? Bien. Bien, tenemos eso. Entonces está nuestro archivo y lo grabo con control S. Estoy con Android Studio. Bueno, voy a crear el helper, ¿vale? Recuerda que que queremos usar bases de datos, por lo tanto necesitamos crear un helper que extienda de SQLite Open Helper. Entonces voy acá, botón derecho, hago un Java Class, voy a escribir acá, por ejemplo, base helper. Espero que eso se vea bien en el video. Ahí está. Voy a aumentar un poco el tamaño acá. De todas maneras, igual lo puedo hacer ahora fácilmente ahí. Bien, perfecto. Y se ve mejor, ¿cierto? Bien. Entonces, esta clase, base helper, la tengo que extender de lo que es SQLite, ¿ok? Open, tú apretas la O y de inmediato está ahí. Como vimos en videos anteriores, aquí de inmediato te marca un error, ¿ok? Tenemos que solucionar ese error y aquí se prende la ampolletita y dice, bueno, implementar los métodos ya que estamos extendiendo una interfaz, o sea, una clase. Y sobreescribimos estos métodos, ¿ok? Pero después me dice, oye, pero ¿sabes qué? Necesitas crear el constructor. Bueno, ok. Y ya tenemos la clase creada, pero ahora tenemos que crear también los scripts, okay, el código para generar nuestra tabla. Voy a colocar aquí string tabla, por ejemplo, súper sencillo. Voy a colocar acá create table personas, por ejemplo. Siempre lo ocupo. ID es integer, que es el clásico integer que es nuestra primary key. ¿Ok? Luego vamos a tener un nombre que va a ser text, un apellido que va a ser, dijimos país, ¿cierto? Era un país. País, bueno, en realidad lo mismo, porque es un texto simplemente. Y luego un email, ¿ok? Que también va a ser de tipo text, ¿ok? Para asegurarme, aunque no tiene ningún problema, voy a colocar esto en minúscula para que ustedes vean. ¿Ya? Ya que el integer lo tengo con mayúscula ahí, fíjense. Al final de esto, y el punto y coma que no se nos olvide, eso no es, ahí sí. Bien, entonces tengo string tabla, y lo que voy a hacer aquí en el onCreate es simplemente decirle que se ejecute
el script tabla en el onCreate. Aquí no voy a hacer nada en el onUpgrade, ¿ok? Aunque lo que puedo hacer, por ejemplo, borrar la tabla y crearla de nuevo. Y de esa manera después nuevamente se va a importar lo que es los registros del archivo. Pero lo vamos a dejar así por mientras. Y vamos ahora a ir al main activity. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que voy a hacer en el main activity va a ser un par de métodos que me van a dar soporte. Lo voy a hacer todo acá para que puedas ver el código. Para revisar, por ejemplo, si tienes cantidad de registros. Si hay registros en la tabla, porque si no hay, quiere decir que es la primera vez que se está cargando, es decir, se está abriendo la aplicación por primera vez. Entonces voy a colocar aquí que helper, ok, va a ser igual a un new base helper, y acá los parámetros, el contexto, vamos a colocar aquí el nombre de la base que está dentro del dispositivo. Recuerda eso, y en los tutoriales que tengo te puedes informar del manejo de esa base. Vamos a colocar aquí SQLite Database, ok, le vamos a poner db, va a ser igual a base helper punto, y vamos a obtener la base de datos para lectura, ok, bien. Y luego vamos a decir que long cantidad, por ejemplo, cn, va a ser database util. Vamos a utilizar database util, que es bastante útil en realidad. Ok, vamos a colocar aquí punto query num entries, que eso me indica cuántos registros yo tengo de la tabla personas. Ok, es un helper que es bastante útil, que para eso son los helpers, ¿no? Y voy a cerrar db.close, y luego vamos a retornar este cn. Ok, ahí me queda un espacio. Bien. Ahí entonces estamos contando la cantidad de registros de la tabla. Bien, ahora vamos a... voy a hacer acá un método para poder leer el registro, o sea, leer el archivo y devolver un arreglo de string, ¿ok? Leer archivo. Entonces, acá simplemente, bueno, obviamente puedes mejorar mucho la programación de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, input stream, es como, vamos a colocar acá input stream, vamos a obtener get resource, ¿de dónde? De open route resource, y aquí lo colocamos que está r.raw. Y ahí tenemos registros. Perfecto. ¿Ok? De esa manera podemos acceder fácilmente a una carpeta que está en los recursos raw. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a colocar acá byte array on put stream, que va a ser nuestra salida. ¿Ok? El nombre largo nomás. Y va a ser un new byte output stream. Ok, luego. Bien, vamos a colocar aquí un try, o si no después me va a reclamar. Ok, try. Y vamos a colocar acá de inmediato un catch, y esto es un IOException. Ok, después podías haber utilizado el autocompletar para que lo hiciera solito esto. Ya, y simplemente voy a colocar acá el start trace. Bien, acá adentro entonces nosotros vamos a colocar, voy a colocar acá para ir leyendo aquí input, el puntero, stream.read, ok, y voy a colocar mientras y sea distinto de 1, o sea, de -1, eso es cuando termina el archivo. Entonces voy a leer, ok, y voy a colocar acá byte punto, y voy a ir escribiendo lo que voy leyendo, ok, ahí está,
¿Ok? Hay distintas maneras de leer un archivo. Y luego voy a colocar inputstream.read. Podría hacerlo con una especie de los repeat, ¿no? Que es el do while. Pero ya lo hice de esta manera. Entonces ya no puedo retroceder. Y aquí voy a colocar que inputstream.close. No puedo dejar el archivo abierto. Y finalmente voy a retornar algo. Tengo que retornar. A ver, esto es el byte. Eso yo fácilmente lo puedo transformar a un string y le puedo decir .split y voy a colocar acá el /n, que es el salto de carro, y eso me va a dar el archivo registros, cada uno de estos en una línea distinta. ¿Ok? Bueno, hay varias maneras fáciles de hacerlo. Bien, ahí estoy. Entonces, ahora voy a hacer el método para inicializar todo esto. ¿Ok? Voy a colocar private void inicializar. Con esto lo que voy a hacer acá es primero preguntar si cantidad de registros es igual a 0. ¿Ok? Si es igual a 0 quiere decir que no hay nada en la tabla, por lo tanto tengo que leer el archivo y lo que voy a decir es que, mira, string texto va a ser igual a leer archivo, ¿ok? Es decir, obtengo todo el archivo en ese arreglo y luego lo que voy a hacer es como, bueno, voy a abrir la base de datos y además voy a hacer un db begin transaction porque son varias transacciones las que voy a ejecutar. Entonces voy a crear aquí que es prácticamente lo mismo. Voy a copiar esto. Esa es la magia del copiar y pegar, pero en este caso no es readable porque tengo que guardar datos, ¿ok? De eso se trata. Hay que guardar datos, entonces voy a colocar acá. De todas maneras, si le colocas o se te va y le colocas readable database, igual lo hace. Ok, ya lo compruebe una vez. Que me equivoqué, igual funcionó. Bien, entonces ahora voy a colocar db.begin transaction. Perfecto, y voy a hacer un for. Ups, me quedó feo el for. Ahí está. Int igual 0. Voy a colocar acá mientras i sea menor que texto.len. ¿Ok? Y vamos a ir avanzando de uno en uno. Abrimos, cerramos. Y acá adentro voy a colocar que string, un arreglo, línea, va a ser igual a el texto. Eso es, imagínate, la posición. Pensemos que esto ahora es texto. Pero yo ahora quiero separar por este de acá en un campo, este en otro campo y esto en otro campo. Si te das cuenta, aquí nosotros si hiciéramos, mira, voy a agrandar esto, si hiciéramos un split, con el separador punto y coma, la primera posición es esta, que sería la 0, la 1 es esta de acá, que sería el país, y este sería el correo. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Le voy a decir que texto, en la posición que está dentro del for, que sería i, punto, que eso devuelve un string, voy a colocarle punto split y voy a colocar acá ups, ahí, claro que sí, estaba fallando, ahí está. Bien, acá hay algo que me está fallando. Tengo que revisarlo. Ahí sí. Bien. Era el i. Y vamos a colocar aquí el content value. El content value sirve para almacenar variables, ¿no? O sea, valores con key value para ingresar a la base de datos. Súper fácil. Content value. Ok, voy a colocar aquí content value. Es igual new content value.
Luego voy a colocar content value punto put. ¿Cómo se llama en la base de datos el primer campo? Se llama, que no es autogenerado, se llama nombre, después viene país, después email. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar que nombre, y dijimos que la posición entonces de línea sub 0 estaba ahí. Si no te quedó claro, esto sería sub 0, sub 1, sub 2, ¿ok? Esa posición. Entonces, sub 0, voy a copiar acá. Ahí tengo 1, 2. El siguiente es país. Y este es email. Recuerda que son los campos de la base, por lo tanto tienen que coincidir con lo que nosotros creamos acá. Si tú le pusiste nombre o aquí le pusiste, digamos, email y después pusiste correo, acá no va a funcionar. ¿Ok? Se va a caer porque no va a encontrar la columna de la tabla. Entonces voy a colocar acá db. Esto es db. Ups, me equivoqué. db.insert. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la tabla? Personas. Y después null y me pide el content value. Bien, con eso nosotros ingresamos. Una vez que termina, nosotros podríamos colocar acá un toas.maketext. This, le colocamos registros insertados. ¿Ok? Y podríamos incluso colocar acá para que veamos el texto.len, y eso lo vamos a colocar aquí que sea un espacio más o menos considerable para que se vea. ¿Ok? Bien. Luego vamos a decir que db.set transaction successful. Bien. Y luego db.endTransaction. Bien. Y acá en caso, en esta parte teníamos un if, si cantidad igual 0 quiere decir que no hay nada, y si no, vamos a imprimir un mensaje que diga la tabla ya estaba creada. ¿Ok? La tabla ya estaba. Ok. Bien. Con eso estamos bien, pero eso no va a funcionar si nosotros en el método onCreate no llamamos a inicializar. ¿Vale? Bien, creo que estoy bien en casi todo. Yo creo que sí. Así que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esta aplicación. Ok, me dice que de dispositivo tengo conectado, que es el emulador. Ya, y vamos a colocar OK. Ahí está instalando la aplicación, dice instalando APK. Y si se fijan acá, está instalando la APK y va a decir, estoy instalando APK, registros insertados 100. Perfecto. Ahora, si yo ejecuto de nuevo esto, tengo algunos problemas con el emulador y tengo un poco de temor, ya que si aprieto acá, se pega. Como ya lo vieron. Ya, pero la próxima vez que nosotros ejecutemos, voy a ejecutar de nuevo acá la aplicación. A ver si se ejecuta. Y ahí dice, debería decir, vamos. Pasó muy rápido, no se vio, pero debería decir la tabla ya está creada. Ah, no, simplemente, mira, voy a ver si puedo cerrarla. Ahí sí. Y voy a abrirla nuevamente.
acá. Y aquí me dice que la tabla ya está ok. Perfecto. Entonces, esta vez fue a buscar, fue a contar la cantidad de registros y se dio cuenta de que sí existían registros. Ahora, yo en la pausa que puse porque se me había caído el emulador, me fijé, y ustedes también se fijaron, que aquí yo no puse el paréntesis. ¿Ok? Ok, entonces aquí había un mega fail. ¿Ok? Ay, ahora le digo porque ya no puedo agrandar la ventana. Pero ahí faltaba este paréntesis. ¿Ok? Entonces ahora sí lo pudimos hacer. Había que simplemente arreglar eso. ¿Ok? Y como ves, funciona. Si recapitulamos, lo único que hicimos fue crear el helper. ¿Ok? Luego, en el main activity, contar la cantidad de registros, leer el archivo, transformarlo a un arreglo de string, cada uno de las posiciones del arreglo de string que están separados por punto y coma. Lo que hicimos también fue separarlos para que pudiésemos obtener la línea C, la línea que es esto de acá. Por ejemplo, aquí, que Wilma sea toda la línea, o sea, todo esto es la línea, pero la posición 0 de la línea es Wilma, la posición 1 es Guinea y la posición 2 es sit@fring.com. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú puedes hacer el deploy fácilmente de tu base de datos. Y espero que este video te haya servido. Y si te sirve, por favor, compártelo y suscríbete al canal que estoy subiendo. Y quiero subir muchos más tutoriales de Android y otras tecnologías también, ¿ya? Así que estés bien. Chao, chao.